Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Alberto Anaya. Alberto Anaya es dirigente del Partido del Trabajo en México, muy conocido y reconocido en América Latina, en el mundo de las organizaciones progresistas y de izquierda, y fue fundador del Frente Popular Tierra y Libertad hace ya 45 años, ¿no, Alberto? A partir de 1973 arranca el proyecto de Tierra y Libertad, se ha mantenido ya por 45 años, y es una forma de democracia participativa que es ejemplo para muchas organizaciones. Creo que eso es lo que le ha dado vida. Permitir que las organizaciones tomen en sus manos su destino. Tú vienes del mundo de la izquierda universitaria en un primer momento, participas en el movimiento estudiantil popular del 68, estás en Tlatelolco. Desde el 65 en el movimiento médico, entramos en 1964 a la Universidad Nacional Autónoma de México, nos tocó también la huelga del 66, que quitó al rector Chávez, Ignacio Chávez. Nos tocó el movimiento también de las normales del 67, el paro del Politécnico del 67, el levantamiento de Lucio Cabañas también que se dio propio 67, y desde luego el levantamiento del general Vázquez Rojas en el 68, en abril, y desde luego toda la vivencia del movimiento estudiantil popular. De hecho, pues nos consideramos como producto de ese movimiento tan importante que trascendió tanto en la vida política de este país. Tú eres parte de una corriente política que decide irse al pueblo, dejar no solamente las universidades, sino también la Ciudad de México, y te trasladas a Monterrey, Nuevo León, después de pasar por algunos otros lugares. Estuviste en Durango, si no entiendo mal, y en Monterrey participas en el proceso de organización de este frente. Y allí, dice la leyenda, viviste un buen tiempo en una cueva. Claro, claro. Las condiciones de vida siempre eran difíciles. Efectivamente, participamos y consideramos que el balance de la cruel represión al movimiento estudiantil popular del 68 nos llevó a considerar tres vertientes. Un grupo que quiso integrarse al gobierno, a partir de ahí tratar de hacer cambios en beneficio del pueblo. Otro grupo que se precipitó, se fueron a movimientos guerrilleros, tanto urbanos como rurales, y pues muchos de ellos murieron o se encarcelaron por mucho tiempo. Y una tercera vertiente, que fue la que tomamos, sí teníamos una visión insurreccional, dado la situación de antidemocracia que había en este país y de represión y persecución, pero consideramos que no podía hacerse un movimiento exitoso si no se organizaba y se concientizaba al pueblo, obreros, campesinos, estudiantes, magisterio, clases medias, empresariado incluso nacionalista, con un movimiento que efectivamente contara con el apoyo suficiente para hacer una transformación social de fondo en este país. Tomamos nosotros la tercera vertiente, integrarnos a las masas, buscar su concientización y organización. Estuvimos en Durango, Zacatecas un tiempo, la Ciudad de México, y bueno, a partir de 1972 me instalo en Nuevo León, en la visión de 6 meses, organizar y formar cuadros. Me prometieron que en 6 meses me liberaban, y bueno, todavía sigo esperando la liberación. Seguimos en Nuevo León, y hemos construido ahí movimientos sociales urbanos, movimientos también en el campo, estudiantiles, magisteriales, y proyectos que empujan mucho a la salud y a la educación. Llevas más de 5 décadas entonces picando piedra, y hoy formas parte de una coalición electoral que acaba de triunfar abrumadoramente en las elecciones. Hay una futura presidencia de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. ¿Qué cambios se pueden esperar en México a partir de este triunfo? Decirte una situación, como vertiente política en México, nunca hemos cambiado nuestra vertiente epistemológica. Nos autodefinimos como un partido línea de masas. Desde el 68 sacamos el libro fundamental de política popular, así se llamó, hacia una política popular. Posteriormente sacamos un texto que se llamó Hacia una línea de masas, y esa vertiente que mucho se rescata del maoísmo
no la hemos movido en 50 años. Somos el único partido que se ha mantenido con una definición ideológica clara desde hace 50 años y siempre nos hemos peinado por la izquierda. En ese sentido, vamos a aspirar a ser la izquierda de López Obrador. ¿Y tienen una fuerza suficiente para hacerlo, Alberto? Como para hacerle contrapeso, por ejemplo, a figuras tan importantes como el empresario Alfonso Romo, también tu cuasi paisano por naturalización de Nuevo León. La relación con nuestro amigo Alfonso Romo es de excelencia. Siempre hemos tenido una relación muy amistosa y tenemos coincidencias en toda la obra que Andrés Manuel López Obrador va a llevar. Vuelvo a la pregunta. Tú me dices, vamos a convertirnos en la izquierda del López Obradorismo. Bueno, los planteamientos de Andrés Manuel López Obrador, nuestro partido los va a apoyar sin reserva, pero vamos a pedir siempre un plus. ¿En qué terreno? ¿En el terreno de la democracia participativa, en el terreno de una mayor intervención del Estado en la esfera pública, en el terreno de echar atrás el neoliberalismo? En primer lugar, en pagar la gran deuda social que el neoliberalismo ha dejado en México después de 36 años. Es decir, esa situación de pobreza, esa situación de marginación, esa situación de no dar una vertiente de futuro a nuestros jóvenes, tiene que resolverse a través de programas sociales. Apoyaremos los programas sociales de jóvenes de Andrés Manuel López Obrador, de llevar becas a forma de becas salario estudiantes, a pagar a los muchachos que quieran trabajar como aprendices en las empresas, otra beca, el proyecto de adultos mayores, pero también lo apoyaremos en su planteamiento de que se universalice la educación desde la primera infancia hasta la universidad como una educación pública, gratuita y obligatoria. Alberto, hace 3 años el Partido de Trabajo que tú diriges estuvo a un pelito de perder el registro legal. Fue complicadísimo que se mantuvieran en la arena pública con ese registro legal. ¿Qué se siente 3 años después estar precisamente del otro lado? Creo que nos ha costado siempre haber estado apoyando sin reservas a Andrés Manuel López Obrador. En el 2000 lo apoyamos en su candidatura a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal o Ciudad de México. En 2006 estuvimos con él enfrentando el gran fraude que se tuvo en la lucha por la presidencia de la República. 2012 también enfrentamos el fraude y también lo apoyamos sin reserva. Y 2018 exactamente fue lo mismo. Efectivamente, una estrategia para quitarle aliados y apoyos a Andrés, a sabiendas de que nosotros siempre hemos estado definidos con López Obrador. Hubo una intentona de despojarnos de nuestro registro, situación pues que se resolvió en tribunales y desde luego también en Aguascalientes, en un distrito que pudimos nosotros rescatar los 1.536 votos que decían que nos faltaban para mantener el registro, situación pues que salimos exitosos y hoy pues también resolvimos apoyar en 2018 a Andrés, situación pues que nos costó una persecución política, pero aquí estamos. Perseguidos hemos sido toda la vida, ¿no? Bueno, tú estuviste en la cárcel, ¿no? Claro, claro. Y ahora hubieron señalamientos de ustedes, fueron acusados de corrupción en los programas de centros de desarrollo integral infantil que tienen, etcétera, etcétera. ¿Hay algo de cierto en esas acusaciones? Bueno, hemos tenido 7 encarcelamientos en nuestra trayectoria política. ¿Tú en lo personal? Indudablemente me ha costado estar 7 veces a la cárcel, pero en la gente de oposición, en la gente de izquierda, el que se ha reprimido y perseguido y encarcelado es currículum, es parte pues de tu hoja de vida que la tiene uno que llevar con orgullo, porque te reprimen por tus ideas, por tus luchas sociales, por tu definición a favor de las grandes mayorías, por tu definición a favor de un gobierno de trabajadores que busque pues la igualdad social y el progreso para todos los mexicanos. Si por eso nos detienen, bienvenida a esas represiones.
Alberto, hablando otra vez de Alfonso Romo, el futuro jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, por eso estamos hablando de él, ¿no? Es el segundo hombre a bordo. Él señaló con toda claridad que el futuro gobierno iba a ser un gobierno de centro, que ese era el mandato que habían recibido. Y declaró también que quería convertir a México en el paraíso de la inversión privada. Y añadió que quería transformar a prácticamente todo el sureste mexicano en una zona económica especial, es decir, en una zona franca, con una regulación distinta a la del resto del país. ¿Cómo compaginar una definición de esta naturaleza del futuro gobierno con una propuesta de izquierda como la que ustedes esbozan? El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene que tener una posición responsable en relación a la economía. Tiene que mandar mensaje claro a los mercados nacionales e internacionales de que va a haber estabilidad macroeconómica, que va a haber equilibrio presupuestal, no se va a gastar más de lo que se recauda, que no va a haber aumento de impuestos, que también no va a haber endeudamiento y desde luego que va a hacerse un ejercicio de combate frontal a la corrupción a efecto de rescatar recursos que hoy se van por el drenaje de la corrupción y esos recursos utilizarlos para empujar sus programas sociales, que son programas sociales verdaderamente importantes y que tienen como propósito pagar la gran deuda social que ha generado el neoliberalismo en México. Es decir, el neoliberalismo como sistema se ha convertido no nada más en México, sino en todas partes del mundo, en una gran fábrica de pobres. Hoy combatir la pobreza extrema, a garantizar un futuro a todos los mexicanos y particularmente a los jóvenes, solamente se logra con los programas sociales que Andrés Manuel López Obrador está planteando para México. ¿Te parece, Alberto, si vamos a una pequeña pausa? Con gusto. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Alberto Anaya, dirigente del Partido de Trabajo, fundador del Frente Popular Tierra y Libertad en Nuevo León, y estamos conversando con él sobre el futuro del nuevo gobierno, de cuya coalición el Partido del Trabajo forma parte. Alberto, sobre la política hacia Latinoamérica del futuro gobierno, parecen haber señales encontradas. Por un lado, Andrés Manuel mismo ha insistido en que va a regir la diplomacia mexicana a partir de los principios básicos de no intervención, no injerencia en asuntos extranjeros, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, su futuro canciller, Marcelo Ebrard, ha declarado, entre otras muchas cosas, primero, que va a regular la política hacia América Latina sobre la base del libre comercio. Y segundo, que México va a seguir perteneciendo al Grupo de Lima, el grupo creado para hostigar a Venezuela. ¿Cómo comprender esta contradicción? El licenciado Andrés Manuel López Obrador, precisamente el mismo día de la elección, dio una conferencia al pueblo de México y a toda la comunidad internacional. Y su planteamiento en política exterior fue muy claro: amistad con todos los pueblos. Ese concepto es un concepto muy importante, porque va implícito la doctrina Estrada, va implícito la política de Estado que significa el artículo 89 constitucional, donde claramente se establece que el gobierno mexicano rige su política exterior por el principio de la no intervención, por el principio del respeto a la autonomía y de autodeterminación de los pueblos, por la solución pacífica de los conflictos entre las naciones, por los proyectos de cooperación para el desarrollo económico y social, y desde luego por la igualdad jurídica de las naciones.
ese concepto pues van a ser los ejes fundamentales. Consideramos que en relación a la creación del Grupo de Lima es un instrumento dócil al servicio de los norteamericanos. Se les quiere utilizar como un garrote para agredir a los gobiernos progresistas y en un momento dado hasta para justificar una intervención militar. No nada más el tema de buscar hacer una guerra comercial, hacer guerras mediáticas, patrocinar mercenarios para hacer el papel de falsos opositores, provocadores sistemáticos, pagar a las empresas de comunicación para seguir enlodando todos los días y desprestigiando a los gobiernos, y desde luego darle un manto de legalidad a posiciones tan injerencistas como la que hoy están teniendo en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua. Sí consideramos que todos debemos de ajustarnos a la Constitución. La Constitución es clara, por encima de ella nadie. Y a esa situación nos tenemos que ajustar. ¿Cómo son entonces explicarnos las declaraciones del canciller? Son respetables las declaraciones de nuestro amigo Marcelo Ebrard. Creemos nosotros que se ha tomado la decisión de que en México se respete la libre empresa, que se mantengan los tratados internacionales de relaciones comerciales con distintas naciones, y en esa perspectiva el libre comercio sigue siendo un eje fundamental, no nada más para México, sino también para muchos países del mundo, y en esa tónica creemos que no hay ningún problema, que se busque la cooperación económica en ese marco con los países de Centroamérica, los países de Latinoamérica y el Caribe en general, y los países del mundo. Creo que a México le urge diversificar sus relaciones. No podemos tener el 85% de nuestras relaciones comerciales y económicas de ida y vuelta con los Estados Unidos. Creemos que hay que diversificarlas, hay que mirar a Asia, hay que mirar a China, Japón, a Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, que son naciones que son las que tienen más alto crecimiento en el mundo, la propia India, que hoy se pone a la cabeza del crecimiento económico mundial con 7.5 de crecimiento del PIB al año, y desde luego hay que mirar nuestros ojos a Europa, también hay que mirar los ojos a Rusia, a Irán. La postura del presidente electo está muy clara: amistad con todos los pueblos, y es la gran orientación que nosotros necesitamos regir. Desde luego que condenamos la participación del gobierno de México en el Grupo de Lima, porque es anticonstitucional, porque va en contra del principio de libre autodeterminación de los pueblos, y va en contra del principio de la no intervención, y va en contra del principio de buscar la solución de los conflictos entre las naciones por métodos pacíficos, por el diálogo, por la negociación. En esa perspectiva, sí, nosotros impulsaremos como partido que México, en acato a la Constitución, no participe ya como instrumento de los norteamericanos en actitudes de acoso, persecución y bloqueo de naciones hermanas, como es el caso de Venezuela y otros países de América Latina y el Caribe. Alberto, recientemente se dio a conocer la carta que Andrés Manuel López Obrador le dirigió al presidente Donald Trump. Y ahí llaman la atención varias cosas. Primero, que el futuro presidente se identifica con Donald Trump, dice que son parecidos, que los dos desafiaron al establishment, etcétera, etcétera, cuando los críticos de López Obrador habían insistido una y otra vez en que eso era así, y quienes apoyaban a López Obrador decían que no. Al mismo tiempo, en esa carta
se señala que México levantará cortinas de trabajo, se entiende, para evitar el paso de los migrantes centroamericanos y de los mismos migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece esa carta? Indudablemente, y hay que ser claros, Donald Trump fue un candidato antisistema. Chocó con Wall Street, chocó con la clase política de Washington, tanto republicanos como demócratas, chocó también con la gente del poder y el dinero que empujan de manera indiscriminada la globalización, chocó también con las principales agencias de comunicación de los Estados Unidos y efectivamente hizo un llamado a rescatar la grandeza de Estados Unidos en una intentona de querer regresar la rueda de la historia a la época de la posguerra posterior a 1945, en donde Estados Unidos se erigió como una potencia mundial de primer orden, hegemónica a nivel de todas las naciones, y ese paraíso que permitió que Estados Unidos tuviera el monopolio del saber, una economía del conocimiento que le permitía tener la ciencia y la tecnología de punta para ganar en sus relaciones comerciales con el mundo grandes ingresos que le permitían un nivel de vida muy alto, el llamado American Way of Life, a todos los norteamericanos. Con la globalización esa situación se ha ido perdiendo a partir de los 70, de la crisis del dólar, del abandono del Tratado de Bretton Woods, y en esa perspectiva la oferta que hace Trump es el regreso a una situación previa a 1970, en donde el nivel de vida y Estados Unidos era el origen del desarrollo tecnológico y científico. Hoy Estados Unidos nada más mantiene la hegemonía en materia de desarrollo de la carrera armamentista, pero ha perdido ya su capacidad para tener la tecnología y la ciencia de punta. Los inventos, el desarrollo tecnológico científico viene de Asia y viene de Europa, ya no viene de Estados Unidos, y eso les ha permitido que ya no tienen competitividad mundial, y en esa perspectiva tienen una balanza de pagos deficitaria, y es lo que intenta corregir por métodos coercitivos Trump. López Obrador indudablemente también es un candidato antisistema, por eso ganó, y quizás sea el punto de identidad entre los dos gobernantes. Alberto, ¿tiene futuro el Partido del Trabajo a partir de este tsunami de Morena? ¿Hay un espacio político para el Partido del Trabajo al margen del López Obradorismo? Buscar siempre el progreso, el bienestar de todos los mexicanos, buscar la democracia, y particularmente la democracia participativa, buscar siempre que nos manejemos con consultas ciudadanas que orienten los gobiernos y que orienten las políticas públicas, siempre quienes luchamos por ellos siempre tenemos futuro. ¿Van a participar en el futuro gabinete? Hasta ahorita no ha habido invitación oficial, pero bueno, siempre hemos participado en la sociedad civil, vamos a participar en el Parlamento y vamos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador en todos sus proyectos. ¿Tú ves posibilidades de que efectivamente haya un combate eficaz a la pobreza? Bueno, de que va a haber programas muy agresivos para combatir la pobreza extrema, para darle un futuro a los jóvenes, para redimensionar México y apoyar una economía del conocimiento que le dé al país más competitividad, programas innovadores como la zona franca que se piensa realizar en toda la frontera con los Estados Unidos en más de 3,000 kilómetros, construyendo una zona especial que permita construir un muro de bienestar que genere empleo, desarrollo y progreso para los mexicanos, para combatir la migración de muchos mexicanos hacia el extranjero. Creo que es un proyecto de avanzada y que hay que apoyar. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene
aquí por Telesur.